Dios les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Es una bendición poder llegar a sus hogares, a los países donde la señal de internet nos permite llegar. Qué bendición haber entrado ya a un nuevo año y estar recibiendo ya las directrices del Señor para poder continuar trabajando con lo que el Señor ha establecido en su plan perfecto. Es emocionante ver cómo Dios nos ha traído en este tiempo y vamos de gloria en gloria, vamos buscando la perfección, vamos buscando la excelencia y vamos alcanzando el conocimiento, la estatura, la medida del varón perfecto. Qué importante es que nos mantengamos en contacto a través de este discipulado. Hemos estado siendo bendecidos y definitivamente seguiremos siendo bendecidos en el trabajo que Dios ha puesto para que cada uno de nosotros desempeñe su labor, su función, ubicados en el cuerpo de Cristo, realizando la obra del Señor. Así que seguimos trabajando con el manual de carácter. Estamos ya entrando a la lección número 4. Hoy nos toca ver tener un modelo, que es la segunda parte de lo que vimos en el último discipulado. Entonces entramos de lleno ya con esta enseñanza que va a ser de tremenda bendición y nos va a ayudar a ir entendiendo, corrigiendo y ubicándonos como el Señor quiere en su cuerpo. Tener un modelo. Recordemos que tenemos un modelo por excelencia que es Jesucristo. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza. Y las preguntas para reflexionar son: ¿cómo podemos conocer el carácter de Cristo? Es importante que nosotros vayamos viendo ahí la palabra conocer. ¿Cómo podemos conocer el carácter de Cristo? La segunda pregunta dice: ¿cuál es el plan del Señor en relación al carácter? Y la tercera pregunta tiene que ver cómo somos transformados por el Espíritu del Señor. Estas tres preguntas debemos hacerlas en nuestro discipulado, ahí en los diferentes templos, en las diferentes iglesias donde se está dando este discipulado. Tenemos que preguntar, tenemos que oír la opinión de los discípulos cuando se les está haciendo estas preguntas. Ahí podremos notar varias cosas. Una de ellas, si ellos ya leyeron anticipadamente la lección o si ellos no lo han hecho y podrían tener alguna idea contraria o una idea equivocada de lo que este tema hoy nos va a hablar. Por eso es importante que las preguntas para reflexionar las podamos hacerlas al pleno en medio de los discípulos, para que ellos expresen lo que ellos han entendido, o lo que ellos creen, o lo que ellos piensan, o lo que ellos creen que debe de ser las cosas. Pero el discipulador les estará dando cada una de las razones y las respuestas correctas de acuerdo a la enseñanza. Entonces, el texto para memorizar hoy lo encontramos en Mateo capítulo 11 y en el versículo 29. Quisiera que todos vayamos a las escrituras, por favor, y veamos Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la escritura de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quisiera que por favor lo volviéramos a repetir y a leer en las escrituras. Mateo capítulo 11, verso 29.
Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante memorizarlo, que cada día podamos estarlo memorizando, pero al mismo tiempo poner por obra lo que se nos dice, para que este pasaje de la Escritura ya vaya formando parte de nuestro estilo de vida. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. En el contenido de la lección tenemos dos cosas que ver hoy. La primera de ellas tiene que ver: debemos conocer a Cristo, nuestro modelo, para llegar a ser como Él. Aquí el punto importante, el punto clave es conocer. ¿A quién vamos a conocer? A Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a ser como Él. Entonces, esa palabra conocer la vamos a encontrar en toda la enseñanza de esta hora, con el propósito de conocer y llegar a ser como Cristo. Dice la Escritura aquí en Efesios capítulo 4, verso 13, las Escrituras nos hablan acerca de Jesucristo, y nos dice en el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura, que dice, de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en esta Escritura, la palabra conocer dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Mire qué tremenda esta palabra. Hoy voy a mencionarle a usted la diferencia griega y la diferencia hebrea de la palabra conocer. Por eso es importante tener su manual, tener las Escrituras, para que este entendimiento sea conforme a la revelación que Dios le ha dado a nuestro apóstol. Dice la Escritura de esta manera: hasta que todos lleguemos a, ¿qué dice? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, el plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo. La estatura plena de Cristo. La medida es Cristo. No es la medida un hombre, no es la medida una teología, no es la medida una persona. La persona que es la medida se llama Jesucristo. Él es la medida. Con Él tenemos que medirnos. Con Él tenemos que ver cuánto nos falta para llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra conocimiento, tenemos que notar dos cosas: epignosis y la otra palabra teleios. La palabra conocimiento es epignosis, pero la palabra perfecto tiene que ver con teleios. Estas dos palabras nos van a servir hoy no solamente para tener el conocimiento, sino tener la plenitud de ser perfectos, llegar a la perfección del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, cuando empezamos la enseñanza, nos dimos cuenta
que debemos conocer a Cristo, nuestro modelo, para llegar a ser como Él. Ahora, el plan de Dios, es importante que lo entendamos. El plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser hombres y mujeres maduros, pero no solo maduros, sino completos, perfectos, como leímos anteriormente, teleios, con todas las virtudes del carácter de Cristo, no con algunas, no con unas cuantas, no con unas pocas, sino que tengamos todas las virtudes del carácter de Cristo en nosotros. Por eso es importante hoy que conozcamos el carácter de Cristo, que conozcamos, no solo que tengamos un conocimiento intelectual, sino que tengamos un conocimiento experimental en nuestra vida acerca de Cristo. Por eso, cuando vemos en este versículo, nos indica que tal estatura se alcanza mediante la unidad de la fe y del epignosis, conocimiento pleno, un conocimiento completo, un conocimiento completo. La palabra completo nos habla de todo. Entonces, ¿el conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. De modo que el factor indicado aquí para llegar a la estatura de Cristo es conocer plenamente al Hijo de Dios, en unidad con todos nuestros hermanos. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué significa en las Escrituras la palabra conocer? Hoy vamos a darnos cuenta entonces en las dos palabras que le mencionaba al principio, cómo lo representan los griegos y cómo lo representan los hebreos. Y los dos es importante que hoy las podamos conocer, distinguir, hacer diferencia para poder saber lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Cristo. Dice que en América Latina hemos heredado bien el concepto griego de esta palabra, que equivale a un conocimiento intelectual o adquirir información. Esto es bien importante porque cuando usamos el término griego, estamos hablando de conocer a una persona literalmente, intelectualmente, pero eso sería solo información de una persona. Y a nosotros no nos hablan de tener la información de una persona, sino el conocimiento completo, pleno de esta persona que es Jesucristo, nuestro modelo por excelencia. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto griego, tiene que ver con un conocimiento intelectual, con un conocimiento de información. Pero en las Escrituras predomina el concepto hebreo de esta palabra, y esa la vamos a encontrar en Génesis 4, verso 1. Vamos por favor a las Escrituras. Génesis 4, verso 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué dice la Escritura? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí está la misma palabra que se nos habla en Efesios capítulo 4, verso 13.
donde dice el conocimiento, al conocimiento del Hijo de Dios. Si lo viéramos del punto de vista griego, sería un conocimiento intelectual, sería una información de la persona. Pero en el hebreo entendemos que esta palabra conocer tiene que ver con intimidad, tiene que ver con relación. Por eso es importante hacer la diferencia. Conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conocer la vamos a encontrar también nosotros aquí en Lucas capítulo 1, Lucas 1 y en el verso 34. Por favor, vaya a las escrituras y conmigo vea Lucas 1, verso 34. Dice así: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Hablando del niño Jesús, que ella iba a dar a luz un hijo, que en ella sería engendrado un hijo. Dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, ¿qué dice? Varón. O sea, no he tenido relación con un varón. No he sido uno con un varón. Eso es lo que está diciendo ahí acá. Entonces, esta palabra conocer tiene que ver con lo mismo que dice Efesios, lo mismo que dice en Génesis y lo mismo que dice en Lucas. Es la misma expresión hebrea, conocer. No es información, vuelvo a repetir esto, no es información, no es un conocimiento intelectual. Yo ya sé algunas cosas de Cristo. No, es conocer a la persona de Cristo. El concepto hebreo se refiere a un conocimiento experimental, integral, total y participativo. Incluye lo intelectual, pero no se limita a ello. Conocer significa hacerse uno con el que se quiere conocer. Hacerse uno con el que se quiere conocer. Adán se hizo uno con su mujer Eva. Y entonces se conocieron en esa experiencia total, integral, participativa, intelectual, pero hacerse uno con Eva. Fíjense, según esta comprensión, conocer a Cristo significa hacernos plenamente uno con Él. Creo que ya vamos entendiendo entonces la palabra conocer, hacernos plenamente uno con Él, completo, uno con Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es una experiencia gradual y creciente hasta que sus sentimientos sean nuestros sentimientos, sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus actitudes sean nuestras actitudes y su voluntad sea la nuestra. Qué tremendo. Eso es conocer. Nosotros en Él y Él en nosotros. Hasta que todas sus virtudes lleguen a ser nuestras virtudes. Esto es conocer a Cristo. No algo de Cristo,
no algunas cosas de Cristo, sino hacernos uno con Él y Él con nosotros. Esa experiencia nos va a permitir a nosotros conocerle cada día, cada tiempo, cada momento, conocerlo hasta que todas sus virtudes, dice la enseñanza, hasta que todas sus virtudes lleguen a ser las nuestras. En otras palabras, tenemos que entender que como somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre, dice la Escritura, a su padre y a su madre, y se unirá, ¿qué dice? A su mujer, y los dos, dice la Escritura, serán una sola carne. Eso lo encontramos en Efesios 5, verso 30 y 31. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que los dos sean uno, nosotros en Él y Él en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos conocer al Hijo de Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Mediante Dios, dos operaciones conjuntas e inseparables, dice, en nosotros. Mediante dos operaciones conjuntas e inseparables en nosotros. La primera es por el testimonio de los apóstoles en los evangelios. Y el segundo, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Son las únicas dos formas de cómo podemos conocer al Hijo de Dios. Jesús había anticipado que lo conoceríamos por este testimonio doble. Juan 15, 26 y 27, vamos a ver en las Escrituras, Juan capítulo 15, verso 26 y 27, dice de esta manera las Escrituras. Quiero que por favor vaya usted a las Escrituras y compruebe conmigo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué dice? Testimonio acerca de mí. Y vosotros, dijo, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí están los dos testimonios que va a permitir que conozcamos a Cristo. El testimonio del Espíritu y el testimonio de los apóstoles en el Evangelio. Aquí está claro. El Consolador, Él dará testimonio, dice. Pero también dice que vosotros, hablando de los discípulos, daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, es inseparable. Y los dos son utilizados por el Señor para poderse revelar, para que podamos conocerlo completo, pleno, que tengamos la plenitud del conocimiento de Cristo en nuestras vidas, para que podamos ser como Él. Él es nuestro modelo por excelencia. Ahora, el verbo preexistente, enteramente con Dios, se hizo carne, vivió entre los hombres, murió, resucitó y ascendió a los cielos.
hoy es el Señor glorificado a la diestra del Padre. ¿Cómo lo podemos conocer auténticamente? Creyendo en el testimonio de los apóstoles y en el testimonio y la revelación del Espíritu Santo. Es la única manera de conocerlo, creyendo en esos dos testimonios. Ahora, Cristo escogió a 12 hombres quienes lo conocieron personalmente e íntimamente, fíjese, pues por 3 años vivieron con él. Juan, uno de ellos, dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ir a las escrituras, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice Juan 1, verso 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Esto me llama la atención porque dice: esto os anunciamos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto os anunciamos. ¿Qué es lo que ellos anunciaron? ¿Qué fue lo que anunciaron los apóstoles? Dice: lo que oyeron, lo que vieron, lo que nuestros ojos contemplaron, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Jesucristo. A ese es el que anuncian ellos. A Él es el que anuncian. Entonces debemos creer el testimonio de los apóstoles, porque escrito está, Jesús mismo lo dijo. Ahora, Dios en su providencia hizo que algunos de ellos nos dejaran el testimonio escrito. Qué tremendo, el testimonio escrito. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando hablan del testimonio escrito acerca del Hijo de Dios, esos testimonios escritos son los 4 evangelios y conforman el núcleo central de todas las escrituras. Esto es importante. Por ejemplo, Mateo, autor del primer evangelio, fue uno de los 12 discípulos. Marcos, autor del segundo evangelio, escribió el testimonio recibido principalmente de Pedro. Pero Lucas, fíjese qué tremendo, Lucas, autor del tercer evangelio, hizo una recopilación ordenada del testimonio recibido de muchos testigos. Y Juan, autor del cuarto evangelio, fue el más cercano a Jesús, también uno de los 12. Estos 4 evangelios son el testimonio de lo que oyeron, de lo que vieron, de lo que palparon. Eso es lo que ellos, ¿qué dice? Anunciaron. Si ellos anduvieron 3 años con Jesús, lo conocieron, vivieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él, escuchaban sus enseñanzas, miraban su estilo de vida. Eso es lo que ellos revelaron. Eso es lo que ellos nos trasladaron. Es fundamental que leamos el testimonio de estos hombres. ¿Cuánta gente hoy en día
ya no le da importancia a las escrituras, pero como hijos de Dios, como misión cristiana del Calvario que somos, como discípulos de Cristo que somos, es importante que nosotros vayamos a los evangelios y conozcamos el testimonio de los apóstoles, revelándonos, mostrándonos aquello que vieron, oyeron y palparon, lo que nos anuncian, creyendo lo que ellos nos testifican acerca de Cristo. Entonces es fundamental que leamos el testimonio de estos hombres, pero no simplemente para adquirir un conocimiento intelectual acerca de Jesús. Debemos leer la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, leerla en oración, pausadamente, observando cada detalle, imaginándonos cada escena, preguntándonos en cada párrafo qué virtudes del carácter de Cristo descubro aquí, meditando en Cristo, contemplándolo, admirándolo, alabándolo, adorándolo, postrándonos ante Él, maravillados por su humildad, su mansedumbre, su santidad, su gracia, su autoridad, su valor, su fe, su sabiduría incluso, su dependencia del Padre, su amor y compasión. Deslumbrados ante tal gloria, quebrantados por nuestra miseria y a la vez transformados por el Espíritu Santo. Esto es interesante. Segunda de Timoteo 3 o segunda de Corintios 3. Veamos en las escrituras, por favor. Segunda de Corintios 3. Aquí en las escrituras, verso 17 y 18, quiero que por favor tome nota de esto. Dice, por tanto, voy a leer el 17. Porque el Señor dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto me lleva a entender entonces el testimonio escrito, el testimonio del Espíritu, que testifican de Cristo y nos revelan y nos dan el conocimiento de quién es Cristo, nuestro modelo a imitar para llegar a ser como Él. Entonces, vemos la intervención del testimonio de los apóstoles y el testimonio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lleguemos a conocer plenamente a Cristo, que lleguemos a ser uno, así como Adán y Eva, así como dice la palabra del Señor, nosotros en Él y Él en nosotros, que lleguemos a ser uno, que lo lleguemos a conocer en toda su plenitud, en todas sus virtudes, todo su carácter, todas sus expresiones, que lleguemos a ser como Él. En las recomendaciones es importante conocer a Cristo, porque esto nos hace partícipes con Él.
lo cual nos va a permitir llegar a ser como Él, a su imagen y su semejanza. En otras palabras, a ser modelos. En la evaluación tenemos 3 preguntas para esta hora. Y una de las preguntas es: ¿el factor indicado para llegar a la estatura de Cristo es? Y hay ahí 4 respuestas. Y la respuesta es conocer a Cristo plenamente. No hay otra manera de llegar a la estatura del varón perfecto si no lo conocemos plenamente. Tenemos que llegar a la estatura y para eso tenemos que conocerlo completo. Segunda pregunta: ¿conocer es conocimiento intelectual, tener información de Dios o hablar de Dios? ¿Qué es conocer? La palabra es conocimiento experimental e integral. Esa es la respuesta. Pregunta número 3: ¿cómo se conoce al Hijo de Dios? Pues ya vimos en la enseñanza que por los 2 testimonios, el de los apóstoles y del Espíritu Santo. Es importante entonces para nosotros hoy darnos cuenta que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo. A través del testimonio, pues Él nos revela a Cristo, su carácter, su estilo de vida. Pero también el testimonio de los apóstoles es muy importante. Los 4 evangelios nos revelan a Cristo. Yo quiero orar hoy por ustedes y animarlos y desafiarlos a que entremos a los evangelios y que podamos una vez más poder leer con cuidado, meditando, viendo las acciones de Cristo, conociendo más a Cristo, para que entonces al conocerlo a Él, seamos como Él. Déjenme orar. Padre, te doy gracias por cada discípulo, por cada ministerio, por cada uno de tu iglesia, Padre. Señor, si algo deseamos es llegar a la estatura, al conocimiento del Hijo de Dios, no intelectualmente únicamente, sino que lleguemos a ser uno y que podamos tener esa intimidad y esa relación experimental, que podamos llegar a decir nosotros en Él y Él en nosotros. Padre, permítenos entrar a los evangelios una vez más y poder conocerte más. El Espíritu tuyo nos está revelando, nos está dando el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a la estatura. Gracias, Padre, por esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.